Y vamos a ver nuestra hoja en Excel, ¿no? Esta hoja que nosotros tenemos y en la cual estamos visibilizando es la tabla de frecuencias. Pueden ver la tabla de frecuencias, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, entonces aquí tenemos la tabla de frecuencias, tenemos las sumatorias que hemos realizado, ¿no? Entonces siempre vamos a partir de una tabla de frecuencias, ¿no? Y ahora queremos calcular las medidas de dispersión de este conjunto de datos, que son 100 datos de la longitud de las espigas de trigo. Bien. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que tener la media aritmética. Entonces, la media aritmética, ¿por qué la media aritmética? Porque si no tenemos la media aritmética, no podemos calcular las desviaciones, y las desviaciones son los elementos fundamentales para poder calcular una medida de dispersión, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, vamos a tener nosotros entonces nuestra simbología de la media. Bien, aquí tenemos la media aritmética. Bien, entonces esto va a ser la media aritmética, acá. Bien, ¿y cuál es la media aritmética? Bueno, nosotros ya hemos calculado eso en la anterior clase, pero vamos a ver que eso es igual a la sumatoria de la sumatoria de la multiplicación de las marcas de clase por sus frecuencias dividido entre la sumatoria de las frecuencias absolutas. Bien, entonces esa es nuestra media aritmética y sus unidades están dados en centímetros. Bien, entonces ya tenemos, eso previamente tenemos que calcular. Luego vamos a calcular lo siguiente. Nosotros hemos dicho el rango, ¿no? El rango es una primera medida de dispersión. Rango, o también se llama O amplitud. Amplitud. Entonces tenemos el rango o la amplitud, ¿no? Entonces ahí tenemos el rango o la amplitud. Es lo primero que vamos a calcular. Y lo vamos a denominar este rango amplitud con la palabra, con R, lo vamos a denotar con R, acá. Bien. Bien, entonces lo denotamos con R. Y ahora vamos a decir entonces que R, nosotros hemos dicho, y eso también vamos a utilizar con la simbología, R va a ser igual, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener, va a ser igual, nuevamente, entonces vamos a tener que, va a ser igual al X, ¿no? Máximo menos el valor mínimo. Entonces, esta es la formulita del rango, ¿no? Entonces, vamos acá y vamos a tener la formulita del rango. Entonces, tenemos ahora R, va a ser igual al valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo que tenemos acá? El valor máximo es 16, menos el valor mínimo, y el valor mínimo es 6.3. Entonces, este es nuestro rango. Nuestro rango, entonces, es 9.7 centímetros. Bien, entonces ya tenemos ahí la primera medida de variabilidad que hemos calculado, 9.7 centímetros. Si nosotros tuviéramos otro conjunto de datos, también de la variable longitud de la espiga de trigo, pero de otro lugar, ¿no? En otro lugar geográfico, y también calcularíamos su rango, y por decir tendríamos que ese rango nos diera un valor de 15 centímetros, entonces nosotros vamos a decir que la variabilidad de la longitud de la espiga de trigo de esa localidad es mucho mayor a la que nosotros tenemos en esta otra localidad, donde tenemos solamente 9.7 centímetros. Entonces también nos sirve para poder comparar la variabilidad. Bien, ahora tenemos que calcular la siguiente medida, que es la desviación media, ¿no? La desviación media. Y para eso nos tenemos bueno, acá tenemos que calcular algunas columnas, como por ejemplo la columna de la desviación, ¿no? Desviación. Pero la desviación que hemos dicho que es, bueno, vamos a colocar también acá mejor. Vamos a colocar que la desviación acá,
Bien, entonces la desviación va a ser igual, ¿no? Va a ser igual, hemos dicho, la desviación, a la diferencia que hay entre x sub i menos la media, ¿no? Menos la media. Entonces acá tenemos, aquí vamos a tener x sub i menos la media, ¿no? Entonces acá vamos a tener, esa es la desviación. Ahí tenemos la desviación, ¿no? Esa es nuestra desviación, ¿no? Entonces vamos a tener la desviación. Solamente que acá, como los datos están agrupados, están agrupados, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener entonces que x sub i, ¿no? Este valor que está acá, x sub i, x sub i, bien, son las marcas de clase, ¿no? O valores medios de clase. Bien, entonces tenemos eso ahí. Entonces acá tenemos ya definido eso. Acá tenemos entonces la desviación, ¿no? Y por otro lado tenemos también que la media, este símbolo de acá, aunque ya lo sabemos eso, pero lo vamos a colocar también. Entonces, esto de acá es igual, es la media aritmética, de datos agrupados, Bien, entonces tenemos eso ahí, de datos agrupados, ¿no? Entonces vamos a tener entonces ahí el relleno. Bien, entonces tenemos todo eso ahí, ¿no? Entonces, las marcas de clase, bueno, acá hay un error, modelos, estos son los valores medios, ¿no? Valores medios de clase. Bien, ahora vamos a revisar, sí, ahora está bien. Entonces, la desviación tenemos que representa a esos valores, la desviación. Entonces, vamos a colocar acá desviación, ¿no? Va a ser la diferencia entre cada una de las marcas de clase menos la media. Entonces, vamos a tener en la primera, la marca de clase es este valor, ¿no? Este valor. Entonces, menos la media. Y la media es esa celda, pero esta media, todos los valores, 8.1 menos la media, luego 9.2, todos van a estar restándose con la media. Por lo tanto, esa celda la vamos a congelar. Bien, acá lo vamos a hacer nuevamente. Entonces, hemos dicho que tenemos acá la marca de clase menos la media aritmética, ¿no? Pero esa media aritmética nosotros la tenemos que congelar. Bien, ahora sí está bien, lo hemos congelado. Y ahora vamos bajando estos valores y vamos a tener las desviaciones. Entonces, estas son las desviaciones que tenemos, algunas negativas y algunas positivas. Y tal vez acá podríamos cambiarlo esto de acá, el símbolo, para que se entienda mejor. Podemos colocar, en vez de colocar ahí la marca de clase, vamos a colocar que eso entonces en realidad es en x sub i, ¿no? Entonces, ese es el valor x sub i. Bien, entonces, eso lo llevamos acá. Bien, entonces ahora sí se entiende mejor. Ahí tenemos entonces la desviación, ¿no? Entonces tenemos una columna que es la columna de la desviación, ¿no? También esta columna, si nosotros queremos, para hacerlo más como fórmulas, también podríamos colocar acá, insertar, entonces la formulita de la desviación, y esa formulita de la desviación, la misma que nosotros hemos indicado ahí, que es entonces x sub i menos la media, ¿no? Que es ahí. Entonces vamos a tener, esta es nuestra desviación, x sub i menos la media, el valor de la media. Entonces, en vez de esta desviación, vamos a colocar acá eso que está ahí, esa formulita.
Bien, entonces ya tenemos X sub i. Ahí, ¿está bien? Sí, ahí está bien. Bien, entonces ya tenemos la desviación, ¿no? Ya tenemos calculado la desviación. Aquí tenemos un problema en estadística porque como tenemos valores negativos y valores positivos, eso depende fundamentalmente si las marcas de clase, estos valores 6.9, 8.1, están debajo de 10.17 o están encima. Si están debajo si son menores que la media aritmética de 10.17, entonces van a tener valores negativos. En cambio, si estas marcas de clases son superiores a la media aritmética, entonces vamos a tener desviaciones positivas. Entonces, cuando nosotros hacemos una sumatoria de estas desviaciones, siempre tiende a tener un valor muy cercano a cero, ¿no? Y por lo tanto, cuando nosotros comparamos un conjunto de observaciones con otro conjunto de observaciones, ambas posiblemente tengan valores muy próximos que tiendan a tener valores cercanos a cero y por lo tanto es difícil poder evaluar y ver cuál de ese conjunto de datos tiene mayor variabilidad o mayor grado de dispersión. Por lo tanto, en estadística tenemos dos opciones. La idea es eliminar esos negativos y para eliminar los negativos tenemos dos opciones. Una, aplicarle un valor absoluto a esas desviaciones y la otra es elevar al cuadrado. Entonces, primeramente vamos a aplicarle un valor absoluto, Entonces, vamos a colocar acá igual simplemente la función abs, que es valor absoluto, Excel, y le damos acá, y entonces estas serían, bueno, acá simplemente vamos a trabajar, bueno, como también acá con dos decimales, entonces vamos a poner dos decimales acá, aquí dos decimales, bien, y acá también vamos a trabajar con dos decimales, ¿no? Entonces vamos a tener dos decimales, bien, y luego esto lo vamos a bajar, bien, entonces esta sería entonces la columna, esta es la columna, bueno, vamos a colocar también ahí la ecuación. Entonces acá en la ecuación vamos a colocar la representación, la notación, ¿no? Esto sería entonces, aquí tenemos, a ver, ¿dónde está? Está acá. Bien, entonces acá vamos a tener una diferencia y ahí vamos a tener entonces el valor de la media, ¿dónde está aquí? Y aquí tenemos entonces el valor de x sub i. Bien, entonces vamos a tener x sub i ahí y menos la media. Entonces acá este es el valor absoluto. Entonces es el valor absoluto de la desviación, ¿no? Entonces estamos aplicándole esas líneas verticales representan el valor absoluto, ¿no? Lo que estamos aplicando es un valor absoluto a nuestra desviación y por lo tanto ahora tenemos esa nueva columna, ¿no? Ahí tenemos la desviación. Pero como nuestros datos están agrupados en clases, en 8 clases, tenemos que multiplicar esos valores absolutos de la desviación por cada una de las frecuencias absolutas. Entonces vamos a tener ahora acá lo siguiente, a ver, vamos a tratar de copiar simplemente y vamos a tener entonces acá, ahí, entonces vamos a tener F, la frecuencia, vamos a multiplicar, ¿no? Entonces aquí tenemos frecuencia absoluta de cada una de las clases multiplicado por el valor absoluto. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Que voy a ir multiplicando la frecuencia que es ahí, tenemos las frecuencias absolutas, multiplicado por el valor absoluto de la desviación. Entonces vamos a tener ahora esos valores, los vamos a dar formato de celda, solamente dos decimales, lo bajamos y vamos a tener entonces la nueva columna. Entonces acá nosotros vamos a colocar la notación de esta columna. Tenemos entonces la notación. Bien, ahí tenemos la notación. Bien, entonces ahora tenemos una nueva columna que tenemos ahí.
Y lo que nos interesa de acá es la sumatoria. Esta sumatoria que nosotros vamos a ver de la frecuencia de cada una de las clases multiplicado por el valor absoluto de la desviación. Entonces vamos a tener acá la autosuma, ¿no? Y tenemos el valor 186.85. Estos valores de acá son sumamente importantes, por eso los vamos a colocar con este color, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer, ¿qué es la desviación media? La desviación media, entonces, la desviación media nosotros lo vamos a representar como dm, ¿no? Entonces, bueno, acá entre paréntesis vamos a colocar que va a ser dm, desviación media, ¿no? Bien, por lo tanto, para nosotros ahora vamos a tener que la desviación media va a ser igual a una relación donde vamos a tener nosotros acá el valor de n, ¿no? Y acá vamos a tener una sumatoria de este valor, y acá vamos a tener una multiplicación, ¿no? Una multiplicación, y acá vamos a tener entonces el valor de la frecuencia absoluta y multiplicado por un valor que va a ser elevado, que va a tener un valor absoluto. Entonces vamos a irnos acá, multiplicado por el valor absoluto. ¿Dónde está el valor absoluto? Está acá. Ahí está el valor absoluto, ¿no? Entonces, ¿de qué? De la desviación, ¿no? Entonces acá tenemos la desviación, el valor, y acá tenemos entonces la media. Bien, entonces, esta es la formulita, entonces vamos a tener que esto va a ir desde I igual a 1, ¿no? Hasta acá, En este caso, K para nosotros es 8, ¿no? Aquí tenemos la frecuencia absoluta, que va a estar multiplicando por X sub I menos la media, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo eso ahí, tenemos el relleno. Y esta sería entonces la formulita de nuestra desviación media, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Podemos también colocar acá, ¿dónde? ¿No? Donde tenemos nosotros que la dm es la desviación media de datos agrupados. Esa es la desviación media de datos agrupados. Bien, ahí tenemos. Y tenemos entonces ahí la desviación media de datos agrupados. Luego, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos K. ¿Qué será K? ¿No? Eso también es importante. K es el número de clases. Entonces, vamos a colocar también acá. K es el número. Bien, bueno, vamos a colocar acá. Es el número de clases, ¿no? Entonces, aquí tenemos el número de clases. Bien, entonces acá tenemos el número de clases. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos también f sub i, ¿no? F sub i, que sería lo único que nos faltaría. Entonces, f sub i, ¿no? Acá vamos a tener también. Entonces, f sub i en la formulita, ¿no? Va a ser igual la frecuencia absoluta, de clase, de la frecuencia absoluta de clase, ¿no? Entonces ahí también tenemos la frecuencia absoluta de clase, ¿no? Y después lo que está ahí como X sub i y X barra ya tenemos acá, es la marca de clase o la media aritmética. Bien, entonces ya tenemos la desviación media y ahora lo vamos a calcular
¿Cuánto será la desviación media? Aquí vamos a tener entonces, va a ser igual, bueno, podemos dejarlo acá un espacio, podemos hacerlo más abajo. La desviación media entonces va a ser igual a toda esta sumatoria. Y toda esta sumatoria, fíjense acá, la sumatoria de todo esto justamente es este valor dividido entre n, ¿no? Dividido entre n, como está la fórmula ahí. Y la IN, acá son los 100 datos, igual. Entonces, esta es nuestra desviación media, ¿no? Le damos formato de celda, número, 2 decimales. Entonces, nuestra desviación media son 1.87 centímetros. Entonces, en promedio, podemos decir ya interpretando, en promedio, la diferencia que hay entre la media aritmética y cada uno de esas 100 observaciones de la longitud de la espiga, en promedio, esa diferencia es de 1.87 centímetros, ¿no? Entonces, ya tenemos calculado también la desviación media. Ahora, nos vamos a ir a calcular la varianza muestral, ¿no? Entonces, para eso vamos a colocar la varianza muestral. Y hemos dicho ahí en la presentación que la varianza muestral posiblemente sea la medida de dispersión o de variabilidad más importante, ¿no? Es la conceptualización en realidad que tenemos de la variabilidad de un conjunto de datos está en la varianza, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que generarnos algunas otras columnas, ¿no? Hemos indicado que la idea acá es que estos valores, estas desviaciones, todas tengan valores positivos y no tengamos que estar contrastando los negativos y los positivos de manera que se equilibren y tiendan a tener un valor de cero. Entonces acá, la otra opción para hacer que estas desviaciones sean positivas es elevarlas al cuadrado, ¿no? Elevarlas al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a colocar entonces acá, ¿no? La simbología. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que estas desviaciones que nosotros tenemos acá, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, vamos a tener acá, elevado al cuadrado, acá vamos a tener la desviación. Bien, entonces acá tenemos estos valores que hemos dicho x sub i, y acá tenemos el valor medio. Bien. Creo que esto está mal, a ver, vamos a ver. Sí, está bien. Bien, entonces acá tenemos, ¿no? Lo que estamos haciendo entonces es la desviación que es x sub i, menos la media, lo estamos elevando al cuadrado. Es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual, la desviación que es esta de acá, lo elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos elevado al cuadrado. Bien, entonces lo elevamos al cuadrado y solamente le vamos a dar 2 decimales, ¿no? Entonces nos vamos acá y borramos eso y decimos solamente 2 decimales. Vamos a volver acá y entonces vamos a bajar y tenemos entonces ahora esos valores. Esos serían los valores de la desviación elevado al cuadrado. Bien, entonces acá nosotros vamos a colocar justamente eso, su simbología de esa columna. Nos vamos acá. Bien, entonces aquí tendríamos esa simbología. Bien, entonces vamos a cerrar. Tenemos hasta acá, está bien. Bien, entonces volvemos acá, llenamos y tenemos entonces nuestra nueva columna que sería, esto sería el cuadrado de las desviaciones, el cuadrado de las desviaciones. Pero como nosotros tenemos ya ahí los datos agrupados en clases, entonces también este cuadrado de las desviaciones lo tenemos que multiplicar por la frecuencia de cada una de las clases, ¿no? Entonces vamos a tener entonces ahora acá copiar, digamos, tenemos que ahora multiplicar esto, aquí lo podemos poner, vamos a multiplicar. Entonces, acá vamos a multiplicar por la frecuencia.
por la frecuencia. Entonces vamos a tener multiplicado, entonces la frecuencia de cada una de las clases, vamos a multiplicar por el cuadrado de las desviaciones. Entonces vamos a tener acá, esto va a ser igual, ya tenemos la frecuencia F1, F2, F3, etcétera, multiplicado por el cuadrado de las desviaciones. Entonces tenemos ahí, también solamente le vamos a reducir a dos decimales, y ahora bajamos esto que está ahí. Bien, entonces vamos a tener eso. Entonces vamos a bajar, vamos a subir nuestra notación acá. Tenemos que subir la notación. Y entonces vamos a tener la notación de esa columna. Entonces vamos a tener esto un poco más. Hasta ahí está bien. Entonces tenemos... Bien, tenemos entonces eso ahí. Y ahora entonces tenemos una nueva columna. Entonces, esa columna es la multiplicación de la frecuencia por el cuadrado de las desviaciones, ¿no? Por lo tanto, acá lo que nos interesa es la sumatoria. Por lo tanto, acá vamos a sumar, hacemos la autosuma y este es el valor que es el más importante ahora para calcular la varianza. Bien, entonces vamos a tener acá ese valor. Bien, entonces si ya tenemos el cuadrado de las desviaciones multiplicado por la frecuencia. Bien, entonces ahora nos vamos acá. Nos vamos a calcular ahora, hemos dicho la varianza, ¿no? Y la formulita de la varianza es la siguiente. La varianza muestral tiene la siguiente forma. Nosotros vamos a representar como S cuadrado. Y esto va a ser igual a una división, ¿no? A una división, y acá vamos a tener una sumatoria, y acá justamente vamos a tener una multiplicación de la frecuencia multiplicado, entonces ahora por la desviación elevado al cuadrado, y aquí vamos a tener entonces los valores, y acá tenemos entonces la media. Bien, entonces esta va a ser la fórmula de la varianza. La varianza vamos a denotar como S cuadrado, ¿no? S cuadrado, y va a ser igual a la sumatoria de I igual 1 hasta acá, porque son datos agrupados en clases, de la multiplicación de la frecuencia f sub i, la frecuencia absoluta de cada una de las clases, multiplicado por el cuadrado de la desviación, y la desviación es x sub i menos la media aritmética, y dividido eso, como es una varianza muestral, tiene que ser dividido entre n menos 1. Entonces, esta es nuestra formulita para calcular la varianza muestral, ¿no? La varianza muestral. Entonces, a ver, vamos a ver qué elementos faltan denotar acá. Sabemos, acá ya hemos dicho que f sub i es la frecuencia absoluta de clase. X sub i también sabemos que son las marcas de clase, aquí están. X barra es la media aritmética de datos agrupados, entonces todo se entiende perfectamente. Entonces acá nosotros tenemos este numerador, la sumatoria de las frecuencias multiplicado por el cuadrado de las desviaciones, lo tenemos acá. Fíjense, estos son la frecuencia multiplicado por el cuadrado de las desviaciones, y su sumatoria es eso que tenemos ahí. Entonces, ese es el numerador en realidad de la varianza. Entonces, nos vamos a ir acá y vamos a calcular ahora la varianza, ¿no? Entonces, vamos a calcular la varianza. Y esa varianza simplemente vamos a representarlo, ya hemos dicho como S cuadrado. Bien, entonces lo llevamos acá. Ese va a ser nuestro S cuadrado, esa va a ser nuestra varianza. Y esa varianza va a ser igual
vamos buscando acá en la tabla de frecuencias la sumatoria de la frecuencia, lo que hemos indicado hace rato. Entonces vamos viendo, acá tenemos entonces sumatoria, la sumatoria es esa que tenemos ahí, dividido entre n-1, ¿no? Bueno, aquí podemos colocar entre paréntesis, n-1, entonces, ¿qué significa eso? Significa que es el denominador es simplemente el valor de 90 y 99, que sería 100 menos 1. Entonces, acá tenemos que nuestra varianza es 5.278, ¿no? Lo podemos redondear también esta varianza, ¿no? Para que todo esté estandarizado a 2 decimales, pero como les decía acá, ¿no? Nos los va a elevar al cuadrado también las unidades, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener ahora las unidades en la varianza en centímetros cuadrados, siendo que esto no es un área, sino es una longitud, ¿no? Entonces, ahí muchas veces es el problema para poder interpretar, son las unidades cuando queremos comparar. Entonces, para evitar este problema, se tiene el cálculo ahora de la desviación estándar, la desviación estándar muestral, ¿no? Entonces, nosotros simplemente hemos dicho que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, vamos a ir acá, ¿no? Vamos a ver entonces que tenemos que la varianza es igual a la raíz cuadrada, ¿no? De la varianza. Entonces, acá nosotros tenemos la varianza, ¿no? Y esa es entonces la formulita de la desviación estándar muestral, ¿no? Entonces, colocamos ahí la fórmula. Esta es la formulita de la desviación estándar muestral. Y por lo tanto, acá vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular entonces el valor de esta desviación estándar muestral. Bien, entonces lo vamos a llevar acá. Para denotarlo podemos poner lo mismo. Bien, entonces aquí tenemos, entonces vamos a calcular ahora cuánto vale la desviación estándar muestral y eso es igual, entonces, igual a la raíz de la varianza. ¿Y la varianza cuánto vale? Vale 5.28, entonces aquí nuevamente lo vamos a colocar con 2 decimales y por lo tanto nuestra desviación estándar es 2.3, pero como son centímetros cuadrados y hemos aplicado la raíz, entonces ahora sí está también en centímetros. Están en las mismas unidades de nuestra variable longitud de espiga de trigo, ¿no? Entonces acá fíjense, tenemos la desviación estándar que está en centímetros y también tenemos la media aritmética muestral que está en centímetros. Por lo tanto, la última medida que nosotros tenemos que calcular es el coeficiente de variación. Entonces tenemos acá coeficiente de variación y este coeficiente de variación lo vamos a denotar como CB, ¿no? CB. Entonces decimos, ahora insertamos nuestro símbolo y ahora decimos que nuestro coeficiente de variación va a ser igual, ¿no? Va a ser igual. Entonces vamos a tener acá una fracción y acá vamos a tener entonces nuestra desviación estándar y acá vamos a tener nuestra media aritmética, ¿no? Esa es la formulita de la... Y luego tenemos multiplicado por 100, ¿no? Entonces, esta es la fórmula del coeficiente de variación, ¿no? Entonces, también todos los elementos de esa fórmula se conocen. Ese es lo que hemos calculado anteriormente, el coeficiente, la desviación estándar muestral, X bar es la media aritmética y eso es multiplicado por 100. Entonces, ahora vamos a calcular el coeficiente de variación y eso es igual, paréntesis, como está ahí la fórmula, a la desviación dividido entre la media, vayamos más acá, dividido entre la media aritmética, que tenemos más arriba,
Acá está la media aritmética, aquí tenemos entonces la media aritmética, cerramos paréntesis, multiplicado por 100. Entonces acá, ¿y esto en qué? ¿Cuáles son sus unidades? Son porcentajes, es adimensional. Por lo tanto, nosotros podemos decir que nuestro coeficiente de variación es de 22.59, un valor próximo, aproximadamente igual a 23%. Entonces, de esa manera yo puedo comparar mi variable longitud, la variabilidad de la longitud de la espiga de trigo con cualquier otra variable, porque ahora mi medida de dispersión está en términos relativos, en términos de porcentaje, y por lo tanto se puede comparar contra cualquier otra, variable, ¿no? Contra cualquier medida de dispersión que esté en coeficiente de variación también, pero de cualquier variable y que esté representado en cualquiera de sus unidades. Entonces, eso sería lo que tendríamos en el cálculo de las medidas de dispersión. Y aquí lo que tal vez podemos indicar es que cuando nosotros trabajamos y queremos interpretar, ¿no? Interpretar la variable de estudio, que en este caso es longitud de la espiga de trigo, por lo menos tenemos que tener una idea de una medida, hemos dicho, de tendencia central y de una medida de dispersión. Entonces, normalmente se puede decir, por ejemplo, ¿no? Se puede decir ya en la interpretación, se puede decir la variable longitud de las espigas, de trigo, presentan un promedio de, ¿no? Un promedio de, entonces, bueno, acá hemos indicado 10.17, de 10.17 centímetros, ¿no? Y una desviación estándar de más o menos 22.6, ¿no? Y una desviación estándar de 2.3 centímetros, ¿no? Entonces ahí tenemos la desviación estándar de 2 centímetros. También esto se puede representar de la siguiente manera. Cuando nosotros ya tenemos una representación, podemos decir también que nuestra variable, la variable longitud de la espiga, ¿no? Presenta, ¿no? Bien. Entonces, aquí podemos colocar también, se acostumbra a colocar lo siguiente. Entonces, podemos colocar nosotros y decir, acá, tenemos un valor entonces de 10.17 centímetros, ¿no? Y entre paréntesis se coloca, a ver, vamos a ver si tenemos acá el símbolo, aquí está, de más menos, 2.3 centímetros, ¿no? Entonces también eso lo podemos, representa, eso que estamos colocando ahí, y eso significa que los valores tienen una media de 10.17, pero que una gran cantidad de esos están entre 10.17 menos 2.3 y 10.17 más 2.3. Entonces, ¿eso qué significa? Significa para nosotros un límite inferior, acá, de 10.17 menos 2.3, y tenemos un límite superior de 10.17 más 7.87, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que una gran cantidad de nuestros valores de la variable longitud de espiga, una buena proporción, más del 50%, se encuentran entre 7.87 centímetros de longitud
y 18.04 centímetros de longitud. Bueno, a esto después en estadística se puede aplicar la desigualdad de Chebyshev, que es un teorema en el cual nosotros podamos ver, independientemente de si hay una variación de una vez la desviación estándar, o dos veces la desviación estándar, o tres veces la desviación estándar, podemos ver que eso representa el 66%, el 95%, o el 99% de las observaciones. Y por lo tanto, ahí también ya podemos hacer aproximaciones a probabilidades de ocurrencia. Bien, entonces, esto sería lo que tendríamos el día de hoy, lo que estamos viendo. Vamos a parar el video, ¿no? En esta parte. Bien, entonces vamos a detener el video.